Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo más de Historia Antigua con Age of Empires. Hoy en el capítulo 10 hablaremos del segundo periodo intermedio de Egipto. En este capítulo hay dos escenarios jugables de Age of Empires. Pues empezamos. Segundo periodo intermedio de Egipto. Del 1785 al 1580 a.C. se sucedieron durante las dinastías XIII a la XIV cambios de titularidad monárquica que no superaban los 2 años. El reino se dividió en norte, sur y cabeza del sur, y las relaciones con Nubia, Siria, Palestina y Biblos decayeron a mediados de la XIII dinastía. La inestabilidad de la persona de los faraones se oponía a la estabilidad de los visires, que estaban más tiempo en su cargo, y se tienen noticias de la presencia de asiáticos en el delta y una creciente importancia en el ejército. Fue un periodo oscuro por la escasa información en sus edificios. Tras el comienzo de la dinastía XIII, desde 1782 a 1650 a.C., con su soberano Sobekhotep de 1782 a 1778 a.C., se suceden varios faraones de nombre desconocido, hasta la ascensión al trono de Sobekhopek IV, y poco después se produce la invasión de los Hicsos. De la dinastía XIV, del 1765 al 1674 a.C., se obtiene aún menos información, tan solo reflejada en el Papiro Real de Turín, donde posiblemente se reinó en el delta en un periodo de 65 años y 74 reyes. Bien, pues aquí empieza otro escenario de Age of Empires con el archivo llamado 9-Ixos-1600AC.zip. Los Hicsos durante las dinastías XV y XVI, desde el 1663 y 1555 a.C. La invasión de los Hicsos es uno de los fenómenos más discutidos y menos claros de la historia de Egipto en el Bronce Medio. La idea tradicional, aún cuestionada, es que fue una invasión al estilo asirio, dándole la interpretación como reyes de los países extranjeros, como expresión egipcia para designar a los jefes beduinos o cabecillas asiáticos. Algunos apuntan a un origen cananeo, aunque la presencia asiática en el delta oriental fue un fenómeno que se produjo en todas las épocas, donde era común el comercio con Palestina y Fenicia, y tal vez el asentamiento de asiáticos en estas zonas fuera un hecho natural, aprovechando la debilidad egipcia o incluso el permiso oficial. Causas de la invasión Hicsa. Asiáticos, más numerosos y tal vez más violentos que los comerciantes establecidos en el delta, penetraron en masa en Egipto, por causas desconocidas. Hacia el 2000 a.C. ya se estaba produciendo el movimiento o lenta penetración Hicsa, coincidiendo con los movimientos amoritas e hititas de finales del tercer milenio en el Próximo Oriente. Según Manetón, eran grupos de nómadas cananeos con jefes guerreros sin estado unificado políticamente. El motivo de la penetración de estas gentes pudiera ser la búsqueda de prosperidad. Fenómenos relacionados con los Hicsos. La toma de poder de Egipto por parte de los Hicsos se ha puesto en relación con la expansión hurrita procedente de Mitanni, aunque no hay dato alguno que mantenga esa afirmación. Lo que más se puede sostener es que el asentamiento hurrita en Palestina y Siria a mediados del siglo XVII a.C. pudo favorecer la emigración de cananeos hacia Egipto, pero en ningún caso una invasión militar. Importancia de los Hicsos. Aportaron corrientes ideológicas extranjeras y corrientes de opinión del Próximo Oriente. Florecieron las artes y las letras, conservándose numerosos papiros de carácter científico. Aportaron la extensión del uso del bronce y novedades como el arco compuesto, armadura de escamas,
hacha de tubo para enmangarla, cascos de cuero y el carro de guerra. Se atestigua por primera vez los arreos de caballo, aunque el animal ya era conocido y criado. Últimas teorías. La teoría más admitida es que los asiáticos ascendieron al poder en el delta en el periodo confuso de entre las dinastías 13 y 14, apoyándose en sus congéneres, similar a lo ocurrido en Babilonia con la dinastía casita. Los egipcios siempre los consideraban extranjeros dominadores, a pesar de las relaciones familiares. Representaban una extensión geográfica de la cultura fenicio-palestina en la época del Bronce Medio y alcanzaron puestos destacados en la administración, apoderándose del poder, tal vez por un golpe de estado. Dinastías Hicsos. Los reyes Hicsos se agruparon en grandes Hicsos, la dinastía 15, y pequeños Hicsos, la dinastía 16. Dinastía 15. Avaris, desde 1650 a 1530 a.C. Es en una lista de grandes sacerdotes de Menfis, menciona el nombre del rey durante cada pontificado y del que se extraen 3 nombres Hicsos. Según Manetón, existieron una serie de reyes, de los cuales solo se atestigua el último en los monumentos. Dinastía 16. Gobernadores locales, del 1620 al 1540 a.C., formada por 9 reyes que no dominaron el Alto Egipto ni enteramente el sur, mientras que la monarquía tebana del sur se fortalecía y logró expulsarlos a la cabeza del príncipe Amosis de Tebas, último rey de la dinastía 17 tebana. Dinastía 17 tebana, paralela a la Hicsa del 1650 al 1550 a.C. Durante el dominio hicso en el norte aparece en Tebas una serie de jefes con titulatura real, considerándose una dinastía, aunque se trata de reyes del mismo tipo que los hicsos en la dinastía 16. El último rey de esta dinastía, Kamose, según la tablilla Carnavón I, narra el comienzo de su lucha contra los hicsos y su rey Apopi. Según la estela de Kamose, su reino se extendía desde Elefantina hasta Kusae, y Nubia quedó fuera del dominio egipcio, aunque la cultura egipcia siguió afirmándose. Bien, pues con esta parte tenemos un buen ejemplo para crear un escenario de Age of Empires que encontraréis con el nombre de archivo 10-Kamose-1550 a.C. AC.zip. Administración en época Hicsa. Se conoce a través del papiro de Cajún, papiro de Bulaq número 18, estelas número 51.911 y 52.453 del Cairo. Existía una doble administración, norte y sur, bajo autoridad tebana de la dinastía 17, y no hubo independencia efectiva hasta sus 3 últimos soberanos. En la Baja Nubia se formó el reino independiente de Kush. La vida intelectual durante la dinastía 17 fue muy activa. Causas y consecuencias. Tras los Hicsos se reunificó Egipto, aunque ya no volvió a ser como antes. En el delta continuaba la influencia asiática, a pesar de la pérdida de poder, y en el sur aumentó la penetración de nubios, que actuaban como mercenarios de los reyes del Reino Nuevo y que a la larga terminaron por sustituir. El 1580 a.C. fue la época de auge de Mitanni. En el 1595 a.C. finaliza la Babilonia Morita y gobiernan reyes poco importantes en Asiria. Bien, pues hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Interesante con el tema de los Hicsos, aunque a la vez también misterioso, ya que tampoco podemos dar
por sentado exactamente cómo se produjo, quiénes eran, aunque bueno, tenemos bastante información parcial con la cual nos podemos hacer una idea. No confundir los Ixos con los pueblos del mar, porque, bueno, aparte de que no están relacionados en la misma época, bueno, pues puede crear confusión, pero no tiene nada que ver. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí y os espero en el próximo capítulo. Un abrazo a todos y a todas y hasta la próxima.